vamos a ver hoy, vamos a ver las propiedades químicas de los lípidos, más específicamente las propiedades químicas de los triglicéridos y los ácidos grasos. Vamos a ver las reacciones de deterioro que ocurren en los aceites y grasas. Nos vamos a detener un poco más en algunas que son las más importantes, pero vamos a verlas todas y al final de todo vamos a ver algunos métodos de análisis que los vamos a explicar bien detalladamente en el práctico, en la clase práctica. Y de ahí vamos a tomar los métodos de análisis para grasas y aceites y hacer algunos ejercicios. Entonces, las propiedades químicas de los alimentos se pueden dividir en dos, se pueden clasificar en dos grupos. Las reacciones de deterioro, que son los que le infieren a las grasas y a los aceites los cambios organolépticos y nutricionales, que son negativos para el consumo de las grasas y aceites. Las reacciones de deterioro que vamos a ver son la hidrólisis, que vamos a ver dos tipos de hidrólisis, la lipólisis, que va a ser que es la hidrólisis de triglicéridos mediadas por enzimas, la oxidación de los ácidos grasos, la descomposición térmica de los lípidos, que tiene de dos tipos, hidrólisis térmica y oxidación térmica y polimerización. Y vamos a ver también la química de los procesados en los lípidos, que son ya más reacciones que ocurren industrialmente. Entonces, primero dijimos que íbamos a ver las reacciones de deterioro y después la del proceso. Para iniciar con las reacciones de deterioro, la lipólisis de los triglicéridos, que puede ser por calor o actividad enzimática, y siempre tiene que estar en presencia de agua, para que pueda, porque si no, no ocurre la hidrólisis. ¿Qué pasa? En presencia de agua, si no hay agua, no hay enzimas en el caso de hidrólisis enzimática, y en el caso de con el calor para que se rompan el enlace éster entre el ácido graso y el glicerol. La hidrólisis lo que nos da son ácidos grasos libres y el glicerol. Estos ácidos grasos libres son los que le infieren a los grasas y a los aceites aromas rancios o oxidados, que se notan. También vamos a ver después un poco de análisis sensorial de grasas y aceites. Entonces ahí es cuando se ve que los aceites están deteriorados por el aroma rancio u oxidado que tienen. Bueno, y las dos causas de la hidrólisis por reacción enzimática, que va a ser mediada siempre por las lipasas, que pueden ser lipasas propias del alimento o lipasas que son generadas por el crecimiento microbiano. Bueno, y las hidrólisis por calentamiento, que es un efecto que ocurre cuando se realiza fritura de alimentos. Más adelante van a tener una clase sobre el proceso de fritura, así que ahí lo van a ver detenidamente este proceso. La oxidación, otra de las reacciones de deterioro de lípidos es la oxidación enzimática, que es la oxidación que va mediada por enzimas. Vamos a ver también la oxidación de lípidos no mediada por enzimas. En este caso, la oxidación enzimática siempre va a ocurrir sobre ácidos grasos poliinsaturados, porque las lipoxigenasas, que son las enzimas que van a actuar sobre los ácidos grasos, actúan sobre estos dobles enlaces, generando hidroperóxidos, que también son los responsables de inferirle a las grasas y a los aceites el aroma rancio de oxidado. Estas lipoxigenasas, así como las lipasas para la hidrólisis, están presentes
ya sea en células vegetales propias del alimento o de animales, y también por el crecimiento microbiano. La descomposición térmica, que sería en el caso de las reacciones que ocurren durante la fritura, podemos separarla en dos tipos. La descomposición térmica de los ácidos grasos saturados y la descomposición térmica de los ácidos grasos insaturados. En el caso de las reacciones termolíticas, siempre van a estar en condiciones de alta temperatura y en presencia de agua, y si no, también tenemos la descomposición térmica en presencia de oxígeno. Si nosotros realizamos una descomposición térmica, en atmósfera controlada, lo que vamos a obtener principalmente como productos de esa descomposición van a ser ácidos libres, hidrocarburos, porque en este caso el grupo carboxílico se rompe el enlace entre carbono-carbono, entre el grupo carboxílico y la cadena de hidrocarburos. Entonces se libera el grupo carboxílico como dióxido de carbono y queda la cadena de carbonos como hidrocarburos. Ésteres, propenodiol, que son compuestos con dos grupos oxidrilos, acroleína y cetona. En el caso de los ácidos saturados en presencia de oxígeno, vamos a tener alcanos de cadena larga, aldehídos de cadena larga también provenientes de los ácidos grasos saturados, cetonas y lactonas. ¿Qué pasa con los ácidos grasos que son insaturados? Los ácidos grasos insaturados son los que más susceptibles a la descomposición son, porque las dobles ligaduras que tienen estos ácidos grasos insaturados son muy reactivas y tienden a romperse mucho más o a tomar mucho más fácilmente el oxígeno. Entonces, cuando realizamos una descomposición térmica en ausencia de oxígeno, pero a altas temperaturas, se obtienen como productos dímeros acíclicos y cíclicos. ¿Por qué? Porque en estos dos, que ya vamos a ver más adelante cómo ocurre esta reacción, se forman radicales que están posicionados en los lugares donde hay dobles enlaces, y estos radicales de dos ácidos grasos distintos, para finalizar esta reacción de descomposición, se unen entre sí y ahí ocurre la dimerización de ácidos grasos. Y en el caso de que tengamos una descomposición térmica en presencia de oxígeno, los productos que se van a obtener van a ser dímeros también, porque el oxígeno también hace que se formen radicales libres en los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados, y volátiles de la autooxidación de los ácidos grasos. ¿Esto qué pasa? Con el tiempo, estos radicales libres que se forman se oxidan con el oxígeno que está en el medio, y eventualmente, con mucho más tiempo de oxidación, se rompen estos compuestos de ácidos grasos que serían largos y se producen compuestos volátiles, que también son aquellos que les dan el sabor rancio y oxidado a las grasas y a los ácidos. La reacción más importante de descomposición de ácidos grasos es la autooxidación. Es un mecanismo de reacción en cadena. ¿Qué ocurre? Cuando se inicia la cadena de oxidación, estos serían los ácidos grasos insaturados, se forman, pierden un hidrógeno y se forma el radical en el ácido graso. Entonces, estos radicales son muy inestables y empiezan a reaccionar con otros dobles enlaces de los otros ácidos grasos en los lípidos.
para que ocurra esta reacción, primero tiene que haber una hidrólisis y los ácidos grasos libres son los que se van a ir oxidando. Entonces, los radicales libres de ácidos grasos toman el oxígeno que está en el medio, forman un radical peróxido, que este radical peróxido es mucho más reactivo aún. Entonces, este radical peróxido, de nuevo, con un ácido graso libre, vuelve a formar un nuevo radical de ácido graso, ¿sí? Entonces, esta reacción de propagación es extremadamente rápida y es lo que tenemos que evitar siempre para, en el caso de alimentos con alto contenido lipídico. Después, como les contaba en el caso de la polimerización, las reacciones de terminación ocurren entre dos radicales peróxidos, entre un radical peróxido y un radical de ácido graso, o entre dos radicales de ácido graso. Y los productos que se obtienen, que ya son productos no radicalarios, o sea que no van a ir reaccionando con otros ácidos grasos que no hayan sido oxidados, son aldehídos, cetonas, alcoholes, hidrocarburos y polímeros de ácidos grasos, ¿sí? Los aldehídos, cetonas y alcoholes son los responsables de el aroma rancio oxidado que tienen las grasas y los aceites cuando se descomponen. ¿Cómo ocurre la reacción de autooxidación en los lípidos? En el caso, vamos a ver el caso del ácido linolénico, que tiene dos dobles enlaces. Este tipo de reacciones también va a ocurrir para el ácido oleico, que tiene un solo doble enlace. En el caso del ácido linoleico tenemos este sistema pentadieno, ¿sí? Que es un sistema, decimos pentadieno porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos entre los dos dobles enlaces, y dieno porque tiene los dos dobles enlaces. Este hidrógeno es el hidrógeno, este carbono es el carbono que tiene la unión con el hidrógeno mucho más fácil de abstraer por el iniciador que tengamos de autooxidación. Acá le pusimos el iniciador, que no les indiqué cuáles serían. Puede ser calor, presencia de oxígeno, porque el oxígeno es muy reactivo, y el oxígeno también puede iniciar la cadena de oxidación de los lípidos. Puede ser luz radiante, ultravioleta. Entonces, tenemos varios, o un metal, o contaminación con metal que tengan los aceites. Se abstrae el hidrógeno y acá obtenemos el radical de ácido graso, que sería este que teníamos en el inicio del mecanismo de reacción en cadena. Este radical de ácido graso se cambia de lugar y se forman los dienos conjugados. Recuerden que acá, en este caso, los dobles enlaces no están en posición de dienos conjugados porque están separados por dos simples enlaces. En cambio, en este caso, cuando ocurre la isomerización de este radical de ácido graso, se forman ahí los dienos conjugados. Y lo que hace es que después este carbono, que es el que lleva el radical, sea mucho más reactivo aún. Entonces, durante el proceso de propagación, este radical, que es el que se movió de lugar cuando se formó, se movieron los dobles enlaces, en presencia de oxígeno forma el radical peróxido, en donde se le unen se le une la molécula de oxígeno al radical y sigue quedando en forma de radical, y este radical es mucho más reactivo aún, y acá ya teniendo otro ácido graso libre, de nuevo le extrae el hidrógeno al sistema pentadieno del ácido linoleico, y de nuevo ocurre la isomerización. Acá este radical peróxido tomó el hidrógeno de este
ácido graso y se forma un hidroperóxido de ácido graso, que a pesar de que ya no es radical, este también es el que con el tiempo se va a descomponer y formar los compuestos volátiles. Este enlace, al tener mucha condensación de electrones acá y mucha condensación de electrones acá, este enlace es deficiente de electrones, entonces es fácil de romper. ¿Cómo ocurre la reacción de terminación, que es la de polimerización? Puede ocurrir, acá es este ejemplo nada más de terminación en radicales de ácidos grasos, sino también puede ocurrir una terminación en donde este radical se una a este radical y forme un radical, un hidroperóxido de dos ácidos grasos. Estos dos radicales libres que están acá, que son dos electrones no apareados, se unen entre ellos y forman un enlace. Entonces ya este no es radical, no es reactivo y termina la reacción de autooxidación de los lípidos. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Seguimos. ¿Cómo es la cinética de la autooxidación de los lípidos y cómo es la cinética de producción o consumo, de producción de compuestos o de consumo de oxígeno? Al inicio no es tan rápida la cinética en todos los casos, ¿no? De consumo de oxígeno, de la formación de los peróxidos, de los compuestos volátiles, pero llega en un punto que es donde ocurre la inflexión en la curva, en donde se dispara el consumo de oxígeno, se dispara la formación de peróxidos, y cuando la formación de peróxidos llega a un máximo, disminuye, que no es que disminuye la formación de peróxidos, sino que esos peróxidos, al ser tan inestables, se descomponen, y ahí es donde se dispara en el tiempo la producción de compuestos volátiles. Y son estos compuestos volátiles los que nos van a dar los aromas rancios y oxidados característicos de los aceites en descomposición.